decir, este hermano qué latoso es, ¿verdad? Quiero invitarlo para que, si es posible y siente en su corazón, y como hijo de Dios obediente que es, se venga acá al frente. Todos, la mayoría de los que están atrás, si pueden hacerme el gran favor de venirse acá al frente, y que podamos estar todos por acá más unidos, para que no demos lugar al diablo de hablar. Mira, ¿cómo? Sí, porque luego dicen los hermanos separados, uno aquí y otro allá. Así que quiero invitarle para que se haga al frente, hermanos, y vengamos y nos hagamos todos para el frente y estemos listos para escuchar la palabra del Señor. Usted me dice un amén cuando tenga la palabra del Señor ya donde le hemos indicado. Guiados por el Espíritu. El día de ayer iniciaba con Mateo capítulo 24 verso 15. Después iba por algunas escrituras como Joel 2:28, libro de los Hechos, libro de Lucas capítulo 24. Vamos a seguir en ese orden y vamos a pedirle a Dios, ¿verdad?, que sea Él dándonos la libertad de poder comprender la palabra del Señor y la revelación de la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5 verso 16 exclusivamente. Gálatas capítulo 5 y verso 16. Si alguien necesita ayuda en lo que es encontrar una escritura, yo sé que hay hermanos aquí listos, prestos para poder ayudar al hermano. Si alguien no trae una Biblia y desea, yo creo que aquí hay un hermano o alguna hermana que puede compartir su Biblia. ¿Todos tienen Biblias? ¿Sí? Amén. Entonces vamos a darle lectura a la palabra del Señor en ese nombre que es sobre todo nombre. Yo quiero que me ayude a decir cuál es el nombre. Vamos a darle lectura en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor, Gálatas capítulo 5 y verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hasta ahí vamos a dar lectura. Que el Señor agregue bendición a su palabra. Puede tomar su asiento glorificando y exaltando el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo, una vez más, repito, Gálatas capítulo 5 verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos en la carne. Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas, todo el libro de Gálatas está hablando prácticamente de lo que es la ley. Y en el capítulo 2 del libro de Gálatas, usted va a poder ver por el versículo 14, por allá de aquel lugar, va a poder encontrar que Pablo mismo está diciendo que a él se le había concedido el ministerio de la incircuncisión y a Pedro el ministerio de la circuncisión. Son dos cosas que viene y toca el apóstol Pablo en lo que es el libro de Gálatas. En el capítulo 1 el apóstol Pablo empieza saludando a la iglesia de Galacia, empieza expresando el deseo que tiene por la iglesia en Galacia. Eso lo va a encontrar en el verso 1 y el verso 2 del libro de Gálatas. En su capítulo 1 él empieza diciendo algo precioso, saludando a los hermanos. Es más, vamos allá, Gálatas capítulo 1 verso 1, para que me pueda comprender un poquito más. ¿Ya lo tiene? El apóstol dice Pablo y luego dice apóstol, y enseguida entre paréntesis dice no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, a todos los hermanos que están conmigo en la iglesia en Galacia. Viene, saluda al pueblo, le está diciendo aquí estamos. Y viene el verso 3, está expresando el deseo del corazón de Pablo para la iglesia en Galacia. ¿Qué es lo que dice el verso 3? Dice: la gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién tenía que venir el gozo y la paz sobre aquellos hombres, hermano? ¿Del apóstol Pablo? ¿De quién?
de Jesucristo mismo. Está diciendo que el gozo y la paz, la gracia y la paz sea sobre vosotros. Y luego agrega de Dios. O sea, en otras palabras, no era el apóstol Pablo que estaba diciendo aquello. ¿Sí va conmigo aquí? ¿Quién era? El apóstol Pablo estaba hablando ciertamente, pero no era lo que el apóstol Pablo quería, sino lo que Dios quería. Cuando nosotros estamos hablando de ser guiados por el Espíritu, hermano, significa que nosotros ya no somos nosotros, sino es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos hace hacer aquellas cosas buenas, agradables. Y para esto yo quiero mostrarle, por ejemplo, yo quiero que alguien me vaya y me busque el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Solamente confirme lo que le voy a estar diciendo. El libro de Timoteo, en su capítulo, el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Pero estas 4 cosas que está hablando la palabra de Dios es para que nosotros podamos vivir bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí va conmigo aquí? Ahora yo le pregunto, la palabra ahí en Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 no es para todos, porque mucha gente puede leer la Biblia, muchas personas pueden leer la Biblia, aún los ateos pueden leer la Biblia, pero la Biblia no es para todos. Solamente son para los redimidos, solamente son para aquellos que han aceptado el mensaje de salvación y de vida eterna. Bendito y alabado sea el nombre. Vamos, si siente, dale la gloria a Dios, déselas pero con todo su corazón, porque Él es digno de gloria y de alabanza. Escúchame bien, para andar en el Espíritu es una obra de Dios. La palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y yo pongo para 4 cosas, para que mejor me entienda. Y la primera de ellas dice, es útil para enseñar. Yo quiero preguntarle, ¿qué quiere decir la palabra enseñar, hermanos? No me va a decir que es lo mismo que instruir, por favor, porque enseguida dice la palabra instruir. ¿Qué quiere decir la palabra enseñar? La palabra enseñar quiere decir mostrar algo. Eso es lo que quiere decir. Yo le voy a mostrar mi carro a usted. Es lo mismo que decirle, le voy a enseñar mi carro. ¿Sí va conmigo aquí? Cuando nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, lo primero que viene a hacer la palabra de Dios es mostrarnos dónde nosotros estamos mal. ¿Sí va conmigo? El apóstol Pablo está saludando a la iglesia. No solamente está saludando, le está mostrando los deseos para la iglesia, pero esos deseos no son de Pablo, porque los deseos que traía Pablo era atrapar a los cristianos, a llevarlos presos hasta aquel lugar. Había conseguido cartas aún dentro de los principales sacerdotes para apresar a los cristianos. Los deseos de Pablo no eran los deseos del Espíritu Santo, pero bendito sea el Dios de los cielos, que un día cuando Pablo iba rumbo a Damasco, vino aquel resplandor aún más fuerte que el mediodía, y vino y tuvo un encuentro personal. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ese encuentro es el mismo que usted y yo tenemos en Cristo. Es algo más sobrenatural, algo que no podemos explicar, algo que no hay palabra. Alguien nos dice, ¿ya vas a la iglesia? Sí, voy a la iglesia, voy a adorar, voy a glorificar, voy a exaltar a aquel que me da la vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Oiga, la palabra de Dios es hermosa. Andar en el Espíritu significa que el Señor nos muestra, pero nos va a mostrar dónde nosotros estamos mal. Eso está atrasado. Viene y nos muestra.
Y cuando nos lo muestra, dice: todo esto hacía yo, y se queda uno sorprendido. Pero no queda ahí, porque el trabajo del Espíritu Santo de Dios, el trabajo de ser guiados, tiene un seguimiento. ¿Cuál es la segunda parte que dice después de enseñar? Redarguir. Ahora yo le pregunto, ¿qué quiere decir la palabra redarguir? Acá nos vamos a poner filosos en la palabra, hermano. Yo vengo con un propósito: a no hablarle de mí, sino hablarle de lo que está aquí en este libro. Y en este libro está la verdad de Dios. Y Dios quiere que andemos bajo el Espíritu Santo. Redarguir, hermano, es convertir nuestro argumento en contra nuestra. Le pongo un ejemplo para que me pueda entender. Antes de no conocer a Cristo, yo robaba, pero era de los que robaba y decía que estaba bien. Y decía que estaba bien porque lo que a mí me pagaban no era justo, me debían de pagar más. Y como no me pagaban lo que era, pues yo tomaba aquello para cobrarme lo que me faltaba. Y nosotros en nuestro cinismo decimos: es que eso me corresponde ganar. Mentira del diablo. Pero cuando viene el Señor, nos lo muestra. Primera vez uno se queda sorprendido. Todo esto hacía yo, qué tremendo. Pero no se queda ahí solamente, sino que viene y convierte nuestro argumento en contra nuestra. Y sin necesidad de ir ninguna consejería, ni mucho menos a cosas seculares. No, la misma palabra, esta palabra que tiene poder, esta palabra inspirada, bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si te gozas en esta noche. La palabra de Dios es hermosa, hermanos. Es preciosa. El ser guiados por el Espíritu significa ser guiados por la hermosa palabra de Dios. Es algo especial. Una vez que el Señor nos redarguye, ¿cuál es la palabra que sigue, hermanita, por favor? Corregir. ¿Qué quiere decir la palabra corregir? A ver, alguien, ¿qué quiere decir la palabra corregir? No hay nadie. Enderezar lo torcido, pues. Señalar lo que está mal. No, eso es mostrar. Es la palabra que enseñar. Corregir es enderezar lo torcido. De pronto ha visto a los que trabajan en lo que es el área de las plantas. Ya ve que el arbolito se está yendo torcido. ¿Cierto o no es cierto? Y viene aquella persona que se dedica a trabajar y a cuidar los jardines, y viene y le amarra un hilito por aquí y lo pone y lo endereza. ¿Sí me explico? Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Primeramente nos muestra dónde estamos mal. Y cuando nos muestra dónde estamos mal, el mismo Señor convierte lo que nosotros pensamos que estamos bien, viene y nos hace entender, nos hace recapacitar, para que nosotros podamos comprender que lo que estábamos haciendo estaba torcido. Pero después viene el proceso de enderezarnos, que es en la corrección. Después de que nos corrigió, hermanita, por favor, termíneme de leer todo el versículo. Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Siga leyendo, por favor. Ajá, a fin, no cualquier hombre. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? No, ya bajó el amén. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? ¿Cuál es el fin de estas cuatro cosas, hermano? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oiga, eso está tremendo. En otras palabras, lo que nosotros hacemos en el Señor, eso que nos nace de pronto de ayudar al hermano, de aquello, ya no es
nosotros, sino el Espíritu de Dios en nosotros. Porque antes lo que había en el corazón, hermano, la escritura misma lo dice. Cuando usted va al Salmo 52 verso 5, va a encontrar que dice el salmista: en pecado me concibió mi madre. Es lo que dice. En pecado fuimos concebidos. ¿Qué es lo que dice? Que dentro de nosotros el sentir nuestro no es un sentir de Dios, es un sentir humano, es un sentir perverso. Pero cuando viene Dios a nuestra vida, viene Dios y empieza a cambiarnos, viene Dios y empieza a transformarnos, viene Dios y empieza a hacer una obra especial en nosotros. Bendito, vamos, denle la gloria al Señor si lo desea. Yo me detengo y usted glorifique el nombre poderoso de Dios. Oiga, la palabra de Dios es perfecta. Yo no le vengo a hablar de mí, le vengo a hablar de la palabra de Dios. Para eso me invitó el pastor de esta iglesia, para venirle a hablarle no de mí. Le iré a dar testimonio, sí, pero yo vengo a hablarle de un Dios todopoderoso, un Dios que tiene poder para cambiar al más perdido, para la situación más tremenda. Dios tiene poder, pero para hacer eso tenemos que darle la gloria al Señor con todo su corazón en esta noche. Para hacer esto tenemos que ser guiados bajo el Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando le está escribiendo a los libros de los Gálatas, le está diciendo: y están te poniendo, y está poniendo los deseos, dice en el verso 3: gracia y paz sean a vosotros. Y luego agrega y dice: de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? No, hombre, si yo antes lo que deseaba era la muerte para ti, te veía y me daban unas ganas de agarrarte y llevarte encarcelado, al grado que consintió en la muerte de Esteban. Oiga, eso está tremendo. ¿Cuántos de ustedes veían a un cristiano y querían apedrearlo? Y de pronto veían, ¿cuántos de ustedes de pronto veían que alguien venía a tocar su puerta y no querían ni abrirle la puerta? ¿Verdad? ¿Quién lo iba a decir, verdad? Y ahora nos cierran a las puertas a nosotros. ¿Eso cree que se la cierran a usted y a mí? No, no la están cerrando a nosotros, se la están cerrando al Dios Todopoderoso. Están cerrando las puertas porque usted ya no va a tocar. Es más, muchos de nosotros, mire, yo soy bien penoso. Me da pena ponerme aquí a predicarles, pero es que ya no soy yo, es Cristo en mí. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: gracia y paz sean a vosotros de Dios. Como diciendo, esto es de Dios, porque yo que iba a querer el bien para ti. No quería nada. Si nomás lo veía y como que me hervía la sangre, decía Pablo. Eso está tremendo. Como que lo veía y como que más se encendía y más quería agarrarlo. Pero ahora ya no soy yo el que desea gracia y paz a vosotros. No, ahora es Dios en mí el que desea que estés bien. Dios en mí el que tiene los buenos sentimientos para contigo. Eso es andar bajo el Espíritu Santo. ¿Andaba Pablo o no andaba bajo la guianza del Espíritu Santo? ¿Con cuánta razón está aconsejando en el verso 16 del capítulo 5 a que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne? ¿Va conmigo aquí, hermano? ¿Sí me está comprendiendo? ¿Sí le estoy llevando el mensaje como Dios quiere? ¿Lo está recibiendo de esa manera? Nosotros tenemos que andar bajo la guianza del Espíritu Santo. Ahora no es fácil, porque esta carne, ¿cómo se pone rebelde? Se pone rebelde. Y prueba de ello es lo que dice Gálatas capítulo 5 verso 17. Alguien que me lea Gálatas capítulo 5 verso 17. ¿Qué es lo que dice? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que deseáis o lo que queráis. Algunos de ustedes no querían venir a la iglesia en esta noche, pero
allá dentro de ustedes estuvo alguien que los trajo a esta noche a esta iglesia. No fue usted. Si por usted fuera, se hubiera quedado tranquilito. Agarra el sofá, le extiende las patitas del sofá, se recuesta, agarra el control y se pone a ver la televisión. Eso es lo que quiere la carne. Pero el Espíritu de Dios lo levantó y vamos, mijo, vamos a alabarme, vamos a glorificarte, vamos para que me ensalte. Pero es Dios en usted y no nosotros. Dele la gloria al Señor si lo desea con todo su corazón. Eso lo vemos por la palabra de Dios, hermanos. Lo vemos y lo comprendemos por la palabra de Dios. El pueblo de Gálatas estaba viviendo una situación donde el apóstol Pedro está recibiendo o recibe prácticamente lo que es el ministerio de la circuncisión. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir esto, que el ministerio de la circuncisión provocó que entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo hubiera y se encontraran. Y Pablo tiene que venir y reprenderlo, porque Pedro estaba siendo hipócrita con sus hermanos. Se estaba judaizando. Eso es algo tremendo. El ministerio de la circuncisión. Y a Pablo se le fue dado el ministerio de la incircuncisión. En otras palabras, Pedro estaba asignado para que le hablara a los judíos, pero como los judíos andaban bien en la carne, querían judaizar al pueblo, eran religiosos, se estaban tornando en esos religiosos que el Señor reprende en Mateo capítulo 23. Fariseos hipócritas que les dice. Y Pedro estaba llegando hasta ese punto porque andaba en la carne y no estaba siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pero viene Pablo de pronto, hermano, y entre todos se ponen de acuerdo y les dan el ministerio de la incircuncisión, o le acreditan el ministerio de la incircuncisión. ¿Y qué es esto, hermano? Es el ministerio de andar bajo el Espíritu Santo de Dios, el ser guiados por el Espíritu y no por la carne, el ser guiados por el Espíritu de Dios para hacer las buenas obras, las cuales habla en segunda de Timoteo 3:16. ¿Sí me explico, hermanos? El andar y ser guiados por el Espíritu, hermanos, significa doblegar la carne a Cristo. Eso es algo especial. Vemos por la escritura prácticamente, cuando usted va a Gálatas capítulo 1 versos 6 al 10, mire lo que dice Pablo. Le dice a los Gálatas: estoy maravillado. Eso está tremendo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Y luego agrega y dice: para seguir un evangelio diferente, el de la circuncisión, hablando en lo terrenal, en lo humano. Ya empezaron a pensar de una manera humana y no conforme a la manera de Dios, como dice Isaías 55:8. Vuestros pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Y el pueblo de Gálatas empezaron, porque nos da por pensar. ¿A cuánto les da por pensar aquí? Y somos buenos para sacar conclusiones. No vino el hermano, ¿será que ya anda en pecado? Hay que tener cuidado, porque eso no es ser guiados por el Espíritu. El ser guiados por el Espíritu significa que no vino el hermano, tal vez le pasó algo, voy a orar, voy a llamarle, a lo mejor necesita transportación, no tenía cómo llegar, se le descompuso el carro y me necesita de mi ayuda, necesita que yo vaya a apoyarlo. Eso es ser guiados por el Espíritu. Está hablando, cuando el apóstol Pablo está escribiendo a las Gálatas, está tocando el ministerio de la incircuncisión y de la circuncisión. Está hablando de la ley, que de pronto humanamente, porque somos buenos para aplicar la ley. Yo conocí a una hermana,
no es de aquí, apenas si conozco a algunos. Pero la hermana tenía una lucha con su esposo. Bueno para tomar. Y me decía: hermano, tengo luchas con mi esposo, tremendo. Amén, hermana. ¿Y qué es lo que hace? Pues le digo que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Estaba usando la palabra, pero ¿usted cree que la estaba usando bajo el Espíritu Santo? Estaba usándolo bajo el coraje. Y si esta mente hablaba palabra, pues el diablo habla palabra también. ¿Engañó a Eva, sí o no? Usted va al libro de Génesis, se va a encontrar que de pronto ahí, en el libro de Génesis, va a encontrarse que Satanás viene y le dice: con que Dios ha dicho. Cambia la palabra, pero le habla palabra. Con que Dios ha dicho que no comas del huerto, del árbol del huerto. Y Ana todavía recapacita a Eva y le dice: no, Dios no dijo así. Digo que de todos los árboles del huerto puedo comer, pero del árbol de la ciencia y de bien y del mal no puedo comer. Pero ya la inyección de Satanás estaba en el corazón. Nosotros, hermanos, el vivir en el Espíritu significa el dejar que Dios nos guíe, el dejar que Dios nos lleve. Significa que Dios tiene el control de nosotros y no nosotros el control de Dios. ¿Sí me explico aquí? Por eso el apóstol Pablo aclara y dice: él es cuidadoso con los que escribe. Y cuando está diciendo: el cual gracia y paz sea a vosotros de Dios. Y cuando llega al verso 6 y empieza a decir: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y nosotros, bueno, a lo mejor usted no, a lo mejor yo nomás, muchas veces somos guiados por otro evangelio. No que haya otro evangelio, porque no hay otro evangelio, solamente hay uno. Solamente hay uno que salva, solamente hay uno que sana, solamente hay uno que redime del pecado, y es Jesucristo. Bendito sea el amor de Dios. Por eso la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1 verso 5, les da el mandamiento. Y el mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, una limpia conciencia y una fe no fingida. Eso es lo que va a hacer que la iglesia se fortalezca. Ay, nos saludó la hermana porque me hizo gestos el otro día. Ese es el amor nacido de un corazón limpio. Me hizo feo la hermana, pero a lo mejor estaba enferma o algo le pasaba. Pues qué importa, yo voy y le doy un abrazo con todo mi corazón. Voy y le digo: qué gusto me da verla en este lugar. Qué gusto, hermana, que está en la casa del Señor. Completamente contrario. Eso es ser guiados por el Espíritu Santo. Es dejarse mover por el Espíritu de Dios en la iglesia. Y no solamente en la iglesia, cuando estamos en casa, cuando estamos fuera de casa, cuando vamos de paseo, cuando estamos aún en el trabajo. El ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos, ayúdeme a exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Pablo estaba maravillado. ¿De qué estaba maravillado? Pues de que andaban en la carne, en otras palabras. Sí, andaban en la carne. Pedro andaba, de pronto veía a los gentiles y no veía a un judío con él, y iba y se sentaba con los gentiles ahí a comer. Pero veía a un judío que venía y rápido se caía y se hacía a un lado, como que si tuviera sarna aquel hombre. Hipócrita. Háblame, Señor. Eso está tremendo, hermano. Eso es lo que estaba pasando. Cuando usted vaya con más detenimiento, puede leer todo el libro de Gálatas y se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo, la verdad.
Eso es lo que estaba pasando. Cuando Pablo se da cuenta de eso, viene y lo reprende, lo exhorta en el espíritu, por supuesto. Porque si no hubiera sido en el espíritu, Pedro no reconoce. Pero como fue en el espíritu, reconoció. Yo creo que usted está diciendo, ¿será cierto eso? Vamos, libro de Gálatas capítulo 2 verso 11. Eso es para que no se lleve la duda en su corazón. Yo dije que venía a hablarle palabra de Dios y por eso vamos a la palabra. ¿Ya lo tiene? Gálatas capítulo 2 verso 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Es Pablo hablando. Porque era de condenar. Oiga, está tremendo. El apóstol Pedro. Estamos hablando de un siervo de Dios. ¿Y qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo? O lo que está testificando el apóstol Pablo. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Se le puso enfrente. Pero yo no creo que era Pablo. Yo creo que era el Espíritu de Dios en Pablo, que se puso: o te pones bien, Pedrito, o te desecho. Eso está tremendo. Ahora regresemos a lo que dice 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Viene el Señor y usa al apóstol Pablo para enseñarle dónde Pedro estaba mal. ¿Sí va conmigo? Pues antes, dice el versículo 12, dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después de que vinieron, se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión. Los de la circuncisión está refiriendo a los judíos, al movimiento judaico que había, hermanos. Más con tiempo voy a ir explicándole todo esto, hermanos, si Dios lo permite, por supuesto. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando le dice, viene y se le enfrenta cara a cara. Ahora, yo no creo, en primer lugar, que era Pablo, sino era el Espíritu de Dios en Pablo. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a leer el capítulo 1 y verso 1, 2 y 3, vemos que los deseos de Pablo son deseos buenos y que él mismo aclara y dice que son de Dios. Por eso nosotros, hermano, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu. ¿Va conmigo? ¿Cuántos están dispuestos a dejarse guiar por el Espíritu de Dios? Yo se lo recomiendo, es más fácil. Porque cuando uno se opone a ser movido, ¿cómo cuesta, hermano? Y hay veces que Dios permite que nos zarandeen como a Pedro. ¿Se recuerda? Cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. Eso está tremendo. Y en veces Dios permite, pues no entiende, lo voy a permitir que. Así es que vale más, hermano, que andemos en el Espíritu, que nos dejemos guiar en el Espíritu. Salemos ganando nosotros, vivimos más felices, alegres, hermano, siempre gozándonos en la presencia del Señor, siempre confiando en que Dios es nuestro proveedor, siempre confiando en que Dios tiene el control de todas las cosas, siempre confiando en de que Dios está por nosotros. Vamos, dele la gloria al Señor si lo desea con todo su corazón. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Dios. Ser guiados por el Espíritu Santo de Dios significa rendir toda nuestra voluntad a Dios. Y ya Dios en nosotros. Por eso Juan el Bautista, cuando vemos en Mateo y en los evangelios que él está bautizando, vienen sus hermanos, los que iban con Juan el Bautista, los que defendían al hombre, los que no andaban tanto en el Espíritu, y vienen y le dicen a Juan: Juan, ahí hay uno al que tú bautizaste. Juan está bautizando más que tú. Y luego agrega la palabra, aunque no era él, sino los discípulos de él, refiriéndose a Jesús. Está bautizando más que tú. La respuesta de Juan el Bautista es esta:
Dice, es necesario que Él crezca y yo mengüe. ¿Cuántos quieren en esta noche que el Espíritu de Dios crezca más en nosotros y el yo empiece a menguar, empiece a rendirse delante del Señor? Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Dios. Yo creo que es necesario, hermanos. Es necesario que eso venga y acontezca y suceda en nuestra vida. Vemos que el apóstol Pablo empieza diciendo en el verso 6 del capítulo 1: estoy maravillado de que tan pronto se hayan apartado de este evangelio. No que haya otro evangelio, solamente hay un evangelio, solamente hay un Salvador, solamente hay uno que salva y perdona el pecado y la maldad. Es Jesucristo mismo, bendito sea el nombre del Señor. Es el Dios manifestado en carne, a Él sea la gloria y toda la alabanza. Eso es lo que es la palabra de Dios, hermanos. Cuando sigue hablando el apóstol Pablo en el verso 7 aclara y dice: no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y nosotros, hermanos, como seres humanos, muchas veces nosotros en ocasiones viene la perturbación. Se recuerda, hermanos, cuando Pedro junto con sus discípulos, el Señor los envía a que crucen la mar. Y ya cuando están en la mar, ya en la mar, están ellos ahí. Y el Señor les dijo que los iba a alcanzar y habían pasado unas horas. Y cuando pasan unas horas, de pronto el Señor va caminando sobre la mar. Cuando lo ve Pedro y sus hermanos que estaban con él en la barca, tuvieron miedo. Escúchame bien. Cuando tienen miedo, el Señor se percata y le dice el Señor a Pedro: Pedro, no temáis, soy yo. Qué hermoso. Inmediatamente dice Pedro: es el Señor. Señor, si eres tú, dime que yo vaya a ti. Y yo voy caminando sobre las aguas. En ese momento no era Pedro, era Dios en Pedro. Y yo creo que Pedro sale y ni siquiera la pensó. Salió y puso sus pies así firme, sólido, como una roca que no se podía hundir, porque su confianza, su fe, toda su vista estaba puesto en el Maestro, en aquel que da la vida. Estaba puesta en Jesucristo. Ahí estaba la mirada puesta. Estaba siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Saca un pie de pronto, yo creo, lo encontró sólido, empieza a dar otros pasos. Y el problema no vino por lo que estaba pisando, vino por lo que estaba escuchando. Por eso la Escritura dice que muchos son perturbados. Empezó a escuchar que las olas venían. Oiga, eso está tremendo. Y Pedro mirando al Maestro ahí, y a otro lado escuchaba las olas y veía al Maestro, escuchaba las olas y veía al Maestro. Y así nos pasa cuando nosotros no somos guiados por el Espíritu. Escuchamos la carne por un lado y vemos al Señor por el otro lado. Escuchamos la carne por un lado y vemos al Señor por otro lado. Escuchamos la carne y vemos al Señor. Pero al final, si nosotros prestamos oído, empezamos a ver la ola y nos pensamos hundir. Pero bendito sea el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque aunque nos hundamos, viene la mano poderosa del Dios para rescatarnos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es algo hermosa la palabra de Dios. El ser guiados por el Espíritu, hermano, significa confiar plenamente en el Señor y dejar que Dios nos mueva y no nosotros. Yo te pregunto, en ese momento que Pedro veía al Maestro y veía la ola, ¿qué es lo que tuvo que hacer Pedro? Dejarse guiar por el Espíritu y no se hunde. Pero como se dejó llevar por la carnita, por el ministerio de la circuncisión, se hundió. Y muchas veces nosotros debemos ser guiados por el Espíritu, pero
los problemas que nos aquejan y que nos están asediando y que se levantan como esa ola, hacen que nuestra mirada se voltee. Y cuando vemos todas las puertas cerradas, ni quien me ayude, ni quien me eche la mano, es porque andamos en la carne. Porque si nosotros fuéramos guiados por el Espíritu, veríamos que la puerta está abierta todo el tiempo y que nosotros podemos entrar, recobrar puertas, salir y entrar, porque Dios nos está guiando. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dele la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios es muy hermosa, hermanos. Cuando el verso 6 al 10 está hablando de que estaba maravillado de que se habían ido por otro evangelio, no que hubiera otro evangelio, sino que estaban siendo pervertidos, estaban pervirtiendo el evangelio, estaban dejándose llevar por la carne, por lo que decía la gente. Es importante que nos demos cuenta, hermanos. Y quiero regresar y quiero concluirte con Gálatas capítulo 5 y verso 17, por favor. Vamos al verso 1 primeramente. Yo quiero que alguien dentro de la audiencia pueda decirme qué es lo que dice el verso 1 de Gálatas capítulo 5. Está pues firmes. ¿Qué quiere decir la palabra firmes? No te muevas. Mire, yo fui soldado en México y en veces me mandaban a cuidar el nicho de la bandera. Y usted tiene que estar firme ahí. Y en la noche, en veces venía uno de los tenientes o el capitán y nomás estaba viendo y esperando que no nos moviéramos. Y el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Galacia. Pero yo no creo que le esté diciendo solamente a la iglesia en Galacia. Yo creo que nos lo está diciendo a nosotros los que estamos aquí congregados en esta noche. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está llevando para que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Y nos está diciendo: está pues firmes. ¿Pero firmes en qué, Pablo? Firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no volváis a estar otra vez bajo el yugo de esclavitud. Eso está tremendo. No volváis a estar bajo el yugo de esclavitud. Y luego dice y menciona la circuncisión. Pero brinquémonos al verso 17, por favor. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero el verso 18, ¿qué es lo que dice el verso 18? Aquí está la conclusión del mensaje, hermano. ¿Qué es lo que dice el verso 18? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Eso está tremendo. Pero si sois guiados por el Espíritu. ¿Cuántos de nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios? No lo noto muy convencido. ¿Cuántos somos guiados por el Espíritu Santo de Dios? Oh, usted es de los que ya no se enoja. ¿Cuántos se enojan todavía aquí? Yo me quedo en la postura de Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca en mí y que yo mengüe, porque vamos buscando la estatura del varón perfecto, que es Cristo. ¿Sí me estoy explicando, hermano? A ver, hermano, pellizquese y me dice si no le duele. Se lo voy a poner. Hermano, alguien de aquí vaya y pellizque a un hermano y verá cómo se va a sonreír el hermano.
Yo le aseguro que no se va a sonreír, se va a enojar. Y se descuida, hasta le da un golpe, le anda dando. Solamente es un ejemplo para que me pueda comprender, hermano. El ser guiados por el Espíritu es algo más fuerte todavía. Pero tenemos que comprender también que muchas veces nosotros vamos en ese proceso. Y nuestro pastor siempre pone en muchas predicaciones el ejemplo de una botella vacía. ¿Sí se recuerdan algunos? Y si usted tiene, mire esta botella, ¿está llena o está casi llena? Casi llena. No está llena con su totalidad. Entonces ese pedacito que está ahí es la carne, el resto es el espíritu. Y en nosotros es necesario que el Señor siga creciendo en nosotros para que seamos guiados en su totalidad por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. ¿Cuántos quieren que el Señor los sature más y más de su Espíritu en esta noche? ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu Santo de Dios en esta noche? Yo quiero invitarlo para que salga de su lugar y pase acá al frente y se ponga de rodillas delante de Dios y le pueda decir: Señor, necesito, Señor, menguar, y para menguar necesito que tú vengas y deposites de tu Santo Espíritu en mí para ser guiados por el Espíritu Santo. Yo quiero invitarte en esta hermosa noche para que pases al altar y que juntamente vengamos delante del Señor. Yo no sé si tú tienes necesidad de que el Señor sature tu vida, pero en lo personal, entre más escudriño y entre más aprendo de la palabra, voy viendo cuánto más necesito de que ser guiado por el Espíritu Santo, cuánto más necesito el ser embestido del Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios y no la mía. ¿Qué te parece si en esta noche empezamos a hablar con Dios y le decimos: Señor, en primer lugar, Señor, aquí estoy reconociendo, Señor, que muchas veces, Señor, he actuado, Señor, bajo la carne, y no has sido tú quien me ha guiado, Señor. Tal vez, Señor, cuántas veces, Señor, he maltratado a mi hijo en un arranque de coraje por algo que él hizo, Señor. Cuántas veces, Señor, he actuado mal, Señor,